Hola, buenos días. En este video procuraré explicar la forma de cálculo de la deserción en instituciones de educación, teniendo las tablas de datos con los registros de los estudiantes y los semestres en los que estuvieron matriculados. Es una metodología que debo agradecer al compañero Delany Ramírez, del cual le suministraré también el canal de YouTube del mismo para que se suscriban, y que facilita mucho, teniendo los datos, pensar la mejor forma de calcular todos estos indicadores, porque pueden existir muchas formas de hacerlo, pero quizás esta es una de las más sencillas. ¿Cómo se puede hacer? Si tenemos una tabla de datos con los registros de los estudiantes, con su código, el semestre en el que estuvieron matriculados, lo que tenemos que hacer es generar una tabla de periodos, es decir, una tabla en la que identifiquemos cada periodo con un número particular. Si por ejemplo en la institución el número de periodos matriculados, es decir, el semestre de matrícula, por ejemplo, la institución comenzó a funcionar en el 2023-1, pues el 2023-1 será el primer periodo, el periodo número 1. Y en adelante cada periodo tendrá su número. Por ejemplo, 2023-2 será el número 2, 2024-1 será el número 3. En ese caso, entonces vamos a identificar esos periodos con un número particular a través de hacer un left join o un buscar B, lo que llamaríamos en Excel. Obviamente se supone que para hacer estos cálculos deberíamos usar lenguaje de programación, porque pues las tablas se supone van a ser con un tamaño muy grande, y hacerlo en Excel pues puede demandar mucho uso de memoria, además que no quedaría de alguna manera programado para que se ejecute automáticamente. Entonces calculamos el número del periodo de acuerdo a cada uno de esos periodos en los que el estudiante estuvo matriculado. Observemos que, por ejemplo, el estudiante con código 222, que sería su cédula, pues estuvo en el semestre 2023-1 y en el semestre 2023-2 y en el semestre 2024-1. El semestre 2023-1 pues tendría el número de periodo 1, el semestre 2023-2 sería el periodo 2 y el semestre 2024-1 periodo 3, como lo pueden observar acá. Ahora, ¿qué hacemos con ellos para poder identificar si permanecieron o desertaron de la universidad un año después de esa matrícula? Es decir, por ejemplo, queremos mirar la deserción para el semestre 2024-1, entonces tendremos que mirar cuáles fueron los estudiantes matriculados un año atrás, en el 2023-1, y así saber cuáles son esos estudiantes que permanecen a este semestre 2024-1. Es como la manera de identificarlo, es decir, estamos mirando deserción al semestre 2024-1. Y eso, insisto, corresponde con observar los estudiantes que estuvieron matriculados en el semestre 2023-1 y que continúan al 2024-1. En ese caso, entonces, tenemos una misma tabla que es esta anterior, pero en este caso le vamos a agregar una llave de deserción. ¿Y cómo le agregamos esa llave de deserción? Habiendo identificado el número del periodo, vamos a hacer que esa llave de deserción, es decir, mirando el estudiante o mirando su condición un año después, pues necesitamos avanzar ese periodo. ¿Y cómo avanzamos ese periodo? Pues tomamos ese número de periodo y le aumentamos 2 unidades más, es decir, 2 periodos más. En ese caso entonces sería la llave de deserción la unión del código del estudiante con observar su estado 2 periodos más adelante del periodo que queremos observar. En este caso, si el número del periodo del estudiante es el 1 en el que estuvo matriculado, es decir, 2023-1, la llave de deserción con la que vamos a comparar ese estudiante va a ser su código guión el número del periodo, pero 2 unidades más adelante, es decir, un 3. 1 más 2, pues 3, valga la redundancia. En este caso, entonces, para observar si este estudiante 111 estuvo o matriculado en el 2024-1, es decir, desertó o continuó, pues su llave de deserción va a ser con el 111-3, y este 111-3 lo tenemos que buscar en esta tabla. En este caso, haciendo el buscar V o un left join, pues observamos que el estudiante no continuó, pero por ejemplo el estudiante 222-3, observémoslo a ver si estuvo matriculado. Efectivamente, el estudiante 222 estuvo matriculado un año después de esta matrícula en el 2023-1. A través de este registro lo podemos identificar haciendo el left join o
el buscar OE. En ese caso, identificados todos estos estudiantes, estos 5 estudiantes que estuvieron matriculados en el semestre 2023-1, suponiendo que es una institución muy pequeña con 5 estudiantes, pues observamos de esos mismos 5 estudiantes que 3 de ellos continuaron y 2 no continuaron para el año siguiente. En ese caso, entonces, matriculados tuvimos 5, estudiantes que permanecen tuvimos 3 y estudiantes que no permanecen tuvimos 2. En ese caso, la permanencia corresponde a un 60%, que corresponde con la división de los que permanecen dividido el total de matriculados. Espero que este video sea de gran utilidad y claridad. Recuerden que lo pueden utilizar obviamente en lenguaje de programación, por ejemplo el lenguaje R sería muy útil para hacer estos cálculos muy rápido, o Python en adelante. Agradezco su atención de nuevo y les invito a suscribirse. Hasta pronto.